Bueno, buenas tardes. Estamos acá para hacer nuestra primera web conferencia em, del curso 107061, donde se trata el pensamiento complejo y estrategias en el business case. El tema que vamos a tratar hoy es gestión del pensamiento estratégico y la complejidad y obedece al resultado de aprendizaje integrar conceptos del pensamiento complejo para el cambio, la confianza, los valores, la empresa de familia y las TIC en las organizaciones competitivas y perdurables. La agenda de esta sesión, pues vamos a tratar sobre los resultados de aprendizaje, la complejidad y sistemas, o sea, la parte conceptual, los pilares de la gestión, herramientas y los 5 casos que se deben de estar tratando en el foro de esta actividad, como algunos aspectos del trabajo que ustedes deben de presentar. Em, entonces, básicamente se trata de, en esta web conferencia, de integrar unos conceptos que tienen que ver con el pensamiento complejo y que tienen que ver con la gestión del cambio, la gestión de la confianza y la gestión por valores. Entonces, y también la de la gestión de las TIC. Nubia, ¿me confirma si me estás escuchando bien? Sí, señor. Ok, bueno, entonces continuamos. Concepto de complejidad en la organización. Digamos que la complejidad es algo inherente a nuestra vida diaria como personas, en la familia, en el trabajo, en las organizaciones, pues hay unos altos niveles de complejidad. Entonces, no podemos ignorar ese aspecto que siempre está eh, en nuestro entorno, en nuestro tiempo, en nuestra realidad y en las dinámicas. Muchas veces consideramos las dinámicas de nuestras relaciones como si fueran lineales. Por ejemplo, en administración hablamos del proceso administrativo que es planear, organizar, dirigir y controlar, como que si eso fueran unos pasos de gestión lineales, pero realmente funcionan como un sistema donde a la vez que estamos planeando, estamos controlando, estamos dirigiendo y estamos gestionando. Y también muchas veces en esta maestría, básicamente, la idea es de que ustedes se estén formando como líderes, como dirigentes o como gerentes. Y bajo esa perspectiva, muchas veces se piensa que el gerente es el que toma las decisiones y, por ejemplo, el mercado o los colaboradores o los proveedores fueran sujetos pasivos frente a esas decisiones. Pero si tenemos un pensamiento complejo, pues nos vamos a dar cuenta de que esos actores o esos stakeholders no son pasivos y que también van a reaccionar frente a nuestras decisiones o nuestras decisiones están determinadas por lo que ellos digan. Entonces, nada es lineal, nada está aislado, todo está interrelacionado. Cuando tomamos una decisión en una área, estamos afectando las diferentes áreas y por eso es que llamamos de que estamos en entornos buca, donde los contextos son volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos. Ya este Bauman decía de la realidad líquida y hoy estamos hablando incluso de la realidad gaseosa. Entonces es porque eh, la realidad desborda cualquier límite que nosotros
pongamos, o que tratemos de imponer, ¿sí? O sea, tenemos que salirnos de las cajas de pensamiento, de reduccionismo, etcétera. Entonces, y otro elemento clave que le aumenta, digamos, más a la complejidad de las organizaciones es que siempre tenemos una visión incompleta de la realidad. Y la realidad a veces no es tan simétrica como la pretendemos representar, sino que es caótica. Entonces, esto nos permite llegar aquí a una primera conclusión sobre lo que es el pensamiento estratégico completo. Es la capacidad de leer la organización como un sistema vivo, identificar patrones, tensiones y relaciones en vez de buscar una causa única para cada problema. O sea, que los problemas son multicausales, que nosotros por una supersimplificación de esa realidad queremos identificarle una única causa a un problema, ¿sí? Si fuera una sola causa, sería una causa para múltiples eh, problemas. Entonces, aquí tenemos que echar frente a esta incertidumbre de la realidad, necesariamente tenemos que echar en mano de lo que es la teoría de sistema. Grosso modo, un sistema, poniéndolo en términos de proceso, que no me llama tanto la atención, es donde hay una entrada, un proceso y una salida, pero es mucho más allá. Un sistema está dentro de otro sistema, o sea, dentro de un suprasistema, y a su vez ese sistema contiene otros subsistemas, donde digamos que la característica principal es la interrelación bidireccional entre sistemas, entre meta o macrosistemas. Entonces, la organización es un todo interrelacionado, no es una simple suma de partes donde uno más uno es dos, no. Cuando estamos hablando en términos de sistema, podríamos decir que uno más uno es tres, es cuatro, es n, porque no sabemos el efecto eh, multiplicador y exponencial que puede tener un sistema. Ya hemos oído hablar mucho del efecto mariposa, que el más leve aleteo de una mariposa, se me olvidan los lugares geográficos, pero en el mar Caribe puede desatar tempestades en el Pacífico. ¿Sí? Entonces, tenemos que considerar también el caos dentro de esos sistemas, pero el caos no nos debe preocupar porque el caos contiene su semilla del orden y a su vez el orden contiene la semilla del caos. Entonces no tenemos que pensar de que todo que tiene que estar alineadito, organizado, funcionar como un relojito, ¿no? Ahí tenemos que aceptar esa realidad de entornos buca, gaseosa, líquida, volátil, con incertidumbres, para que nosotros podamos realmente abordar de una manera holística los problemas de la organización en su contexto. Entonces, por ejemplo, una situación que se presente en talento humano, pues puede afectar el área de producción o a su vez puede afectar el área de mercadeo, puede generar, digamos, un efecto dominó. Entonces, pues, con efectos de segundo, tercero y cuarto orden. Entonces, cuando tenemos esa mirada sistémica, podemos como tomarle una foto a la totalidad de la organización y ser holísticos, ¿sí? Y eso nos permite gestionar la incertidumbre de una mejor manera, planteando escenarios alternativos
eh, con múltiples pronósticos. em, Nos permite diseñar indicadores de alerta temprana, que sean los indicadores que son o que todos los indicadores realmente sean, porque muchas veces nos cargamos con cantidad de indicadores inútiles y sobre todo nos permite, digamos, tener una flexibilidad organizacional para abordar los cambios que se permanentemente a los que está sometida la organización, donde hoy en día los cambios son cada vez más vertiginosos. Nuri, ¿me sigues? Sí, Nuri, señor. Sí, 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 señor, sí. bueno, ¿tienes algo que Sí. agregar, aportar, sumar o contradecir? No, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en un riesgo reputacional se pueden ver afectadas, pues, todas ¿cómo se puede decir? Mm, Sí, Todos los como estamentos de la los de la organización. organización. Exacto, sí, los estamentos de la organización. Ujú, sí, o sea, Ujú, un problema reputacional es muy, no, coge todo, porque ujú, si, por ejemplo, los stakeholders o los grupos de interés, por ejemplo, los inversionistas dicen, no, yo no le voy a meter la plata a eso. Y hoy en día los consumidores o los usuarios estamos tomando conciencia, por ejemplo, de no comprar o no consumir productos de empresas. eh, que no tengan una buena reputación. Ojalá que ujú. trabajáramos bastante en eso como Sí, sociedad, ¿no? sí, es Sí, cierto. Y eso puede dañar, inclusive puede llegar hasta quebrar una empresa. claro. Sí, sí. Entonces, eso, el ejemplo que colocas me parece muy, muy preciso. Sí, y no perder de vista, digamos, el contexto internacional. Acordémonos del efecto mariposa que muchas veces nosotros miramos, no, que eso está ocurriendo por allá en el oriente, eso no tiene nada que ver con nosotros. Claro que tiene que ver con nosotros. Eh, entonces, Sí, claro. básicamente sería eso. O por lo menos Y lo que pasó, no sé si su merced supo, cuando encontraron a un CEO con el amante en un concierto, que sí, pues obviamente es un error de una persona que afectó pues como toda la organización, ¿sí? claro, sí. Sí, entonces, por eso es que, o sea, los CEOs de las organizaciones tienen que tener una hoja de vida impecable porque eso afecta mucho. Sí, entonces, sí, o sea, todo tiene que ver con todo. Sí, aquí Sí, digamos que esto nos da elementos para gestión del cambio en la organización. Cuando nosotros gestionamos la organización en términos de administración de empresas, eso es lo que se conoce como desarrollo organizacional. Entonces, digamos que el desarrollo organizacional o la gestión del cambio es una gestión del cambio planificada, donde, digamos, hay un objetivo, obviamente, como todo en las organizaciones, pero donde hay unos actores que básicamente sería uno muy importante, que es el agente del cambio, que es quien promueve el cambio en la organización. Digamos que esa figura en nuestras organizaciones no es conocida o no tiene ese rol específico, pero implícitamente la cumplen los gerentes, ¿sí? Entonces, cuando hay un gerente que no está a tono con los cambios del entorno de la sociedad, es una persona que no va a gestionar el cambio en la organización y no va a permitir el desarrollo organizacional. Y es un proceso de que voy a gestionar el cambio para que lleguemos a tal punto. No, la gestión del cambio es una gestión permanente que nunca se acaba porque la única constante es el cambio. ¿Sí? Entonces,
Aquí no me voy a detener mucho, pero hay unos pasos que básicamente es el diagnóstico, cómo está la organización frente al cambio. Por ejemplo, miren que en los años 90, un poquito antes, se metió el Internet con mucha fuerza, ¿sí? ¿Y cuántos años? Bueno, vámonos un poquito más atrás. La revolución industrial inició en el año, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Prácticamente tuvieron que pasar 80, 90, casi 100 años para que se diera otra revolución industrial significativa como fue el Internet. Pero miren que pasamos de un cambio en revolucionario en 80, 90, 100 años, no sabría la cifra exacta, a lo que tenemos hoy con la inteligencia artificial, que fueron 20 años. La inteligencia artificial, pues eso lo venían trabajando prácticamente desde que de hace muchos años, pero digamos que vino a entrar con fuerza en la pandemia, ¿sí? En el 2019, 2020. Y ya se está consolidando y se está proyectando a unos niveles insospechados que en un año o 2 años, con seguridad vamos a tener otra revolución importante, donde ya de verdad va a afectar el empleo o a incursionar con la robótica, donde la robótica va a reemplazar toda la fuerza de trabajo física de los seres humanos. Entonces, este tipo de diagnósticos contextualizados son los que tenemos que hacer, que deben de ir acompañados de un diseño y de una movilización de toda la organización, de todos los roles, hasta una consolidación, pero esa consolidación, en los términos de lo que yo te estoy hablando, es efímera, Nuri. ¿Cómo ves tú esa situación de la gestión del cambio y de esas revoluciones? ¿Cuál sería la próxima revolución que tú ves, Nuri? Así en el panorama. Pues dice que ya el gobierno, pues en lo último que va a ser, o sea, como si fuésemos a ser gobernados por la IA, por la inteligencia, eso tiene un nombre, pero no lo tengo ahorita presente, Sí, en donde pues la IA va a avanzar de tal manera que ya, pues sí, de alguna manera como que, pues no sé hasta qué punto lleguemos a ser, entre comillas, dominados. Es que no tengo el concepto, voy a buscarlo y ya le ok. confirmo. Ujú. Bien. Entonces, es muy importante esto y esta gestión del cambio o este desarrollo organizacional demanda de todos los estamentos de la organización precisamente un pensamiento sistémico y un pensamiento estratégico complejo que coja todas las variantes posibles, las eh, variables, las categorías, porque seguramente van a intervenir muchas allí. Bien. Y frente a este cambio y a esa disponibilidad que hay que tener del cambio, hay algo que tiene que prevalecer. Es ese algo, Nuri, que Yo creo siempre que que debe permanecer. como el respeto por, bueno, pues en lo que se dice los valores, Es la ética. Yo creo que claro, lo sí, principal es la ética en todos los sentidos, ya sea, mm, ay, no, ahorita se me olvidan lo que son los, ay, lo de la ONU, que es respeto del medio ambiente, de la lucha por claro. el hambre, esos son los, ay, se me olvidó.
Bueno, la idea es que tienen que ser que las próximas tecnologías o los avances de la IA pues tengan ética en cuanto a su funcionamiento, pensaría. Sí, sí, ve, no había visto que había ingresado Andrea del Pilar. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Puedes activar tu micrófono, porfa? Y Hola, reportarnos profe. sin tono. ¿Qué hubo, Andrea? ¿Cómo vas? ¿Cómo No sé, estás? ¿y Aquí cuánto todavía hace? trabajando. Sí, bueno, pero siquiera te Sí, agradezco que entonces hagas por un eso momento. estoy acá escuchando juiciosa. Bueno, eso, no, son muy Gracias. juiciosos. El que no ha sido juicioso soy yo y les ofrezco excusas por ello. Andrea, ¿desde qué momento ingresaste? No hace desde la anterior diapositiva. Ok. Bueno, te repito la pregunta que le hice a Nuri frente a todos estos cambios que se vienen y que estamos viviendo. ¿Qué es lo que debe permanecer en las organizaciones? Bueno, en lo que tiene que ver con el compromiso, pues obviamente del colaborador, indudablemente debe ser un factor importante. Eh, Hay algo que también mencionaba Nuri acerca de cómo se le da el manejo adecuado a la tecnología, porque si bien es cierto, es una herramienta valiosa, pero pues hay que darle el uso pertinente, adecuado y pues obviamente en pro del bienestar, porque así como la podemos utilizar a favor, también puede ser en contra de nuestras organizaciones. Yo también menciono algo muy importante acá que tiene que ver con los relevos generacionales. Eh, yo soy de la vieja guardia, yo ya tengo mis añitos y uno percibe en la nueva generación em, como mucha ligereza del colaborador. Entonces yo pienso que tenemos que volver al rescate de acciones que permitan como esa pertinencia con las organizaciones. Además que el mundo va cambiando a una celeridad impresionante, entonces hay que ir de la mano también con ese compromiso. Pienso que esos son como las Sí, acciones que a mi percepción y a mi manera de ver son importantes. sí, bueno, aquí Andrea has tocado un punto importante, es cuando llegan las nuevas generaciones. Yo también tengo bastantes años encima, pero, ¿qué te iba a decir? Mm, de todas formas son cambios diferentes, porque digamos que nosotros, al menos yo, uno y los padres de uno, y uno veía pues, las personas mayores que buscaban un trabajo para toda la vida, así como también una pareja para toda la vida, porque los matrimonios duraban más que hoy en día. Hoy en día las cosas, digamos que son más dinámicas, por llamarlas de una manera, y, y entonces los jóvenes, ellos piensan un poco más en sí mismos, más que en la empresa o en la organización. Y por ejemplo, buscan trabajos donde ellos puedan encontrar más flexibilidad. Por ejemplo, se habla de los nómadas digitales y todo eso. Entonces, eso significa unos cambios en la organización donde la organización debe comprender esos cambios y buscar cómo la organización atrae a esas personas jóvenes a ella, pues también, porque es que, por ejemplo, hay organizaciones que sin necesitarlo tienen, digamos, jornadas de fábrica, cuando perfectamente hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa. Entonces, eso tiene que ver con la dinámica organizacional y con el desarrollo organizacional. Yo pienso que en Andrea, aquí hay un punto de controversia. Me gustaría que tú controvirtieras de pronto lo que yo acabo de decir. Qué pena, profe, pero no lo voy a controvertir porque la verdad
Es lo que se percibe, es lo que se percibe indudablemente en el tema de los jóvenes. Ellos tienen obviamente una visión distinta, ellos son rápidos y también obedecen a la globalización, a la posibilidad de que el mundo hoy nos da una perspectiva de estar hoy aquí, la virtualidad también, esto nos abrió un espectro distinto y en los jóvenes pues esto se ancló de una manera significativa. Entonces el joven, si ve una oportunidad, ellos hoy miran su bienestar, más que lo que tú mencionabas sobre la tendencia que teníamos la otra generación de tener un trabajo para toda la vida, unos ingresos, un hogar. No, los jóvenes de hoy en día tienen una visión muy distinta. Ellos quieren hoy estar en un trabajo donde se sientan a gusto, donde tengan libertad en muchos aspectos, donde económicamente también tengan ingresos, pero que les permita viajar, que les permita un trabajo que no les ate estar en un solo espacio físico. Entonces, digamos que entender eso a veces es complejo. Yo que vengo pues de la administración, digamos que he tenido la posibilidad de estar en diferentes administraciones. Entonces, se percibe eso mucho en los jóvenes de hoy en día y pues le toca a uno o amoldarse a ellos o tener otra perspectiva muy abierta para poder uno adaptarlo en los equipos de trabajo. Sí, eso explica también, porque hay un caso de los que estamos tratando en la actividad actual, eh, que es sobre cuántas generaciones logra tener una empresa. O sea, a la base hay un alto porcentaje de empresas que muere a la tercera generación, ¿no? Creo que dice el caso, ¿ustedes los han leído? Pues yo no he leído el caso, pero sí he leído del tema. Sí, Inclusive en lo que yo trabajo, hacen mucho hincapié en el tema de quién va a recibir. Yo soy asesora de seguros, ¿no? sí, Y digamos que la cartera que maneja ese asesor pasa a la segunda, pero a la tercera ya no, no ya no pasa. subsiste. Entonces dan como las alternativas de, bueno, usted tiene una persona a quien heredarle su negocio o lo puede vender, como que dan las diferentes alternativas, como Sí, esos no, planes de sucesión, cómo y se va a es, manejar. y una cartera de un agente de seguros es un activo muy importante, que lo ha trabajado Sí, el sí, sí, agente durante toda su vida y no tener a sí. quien legárselo, un hijo o lo que sea, entonces sí es un inconveniente. Bueno, pero entonces, digamos que les agradezco mucho intervenciones porque frente a la dinámica que veníamos hablando de la diapositiva anterior del desarrollo organizacional, lo que debe permanecer en las organizaciones son los valores. Sí, eso de pronto como sociedad vamos mutando frente a unos valores, pero por ejemplo, esos valores de la confianza, de lo que tú decías, Nuri, de la reputación, eh, de la transparencia, de la cooperación, de la solidaridad, cuando permanecen esos valores y las generaciones logran tomarlos para sí, las organizaciones también permanecen. O sea que frente a todo ese cambio que se da y que hay que hacerlo, hay que adaptarlo, hay que gestionarlo para que no nos gestione a nosotros, entonces esos valores sí deben de permanecer. Muy bien. Entonces, lo que hablamos anteriormente era la antesala para esta diapositiva, que es el reto de la perdurabilidad. Muchas veces, incluso hay un premio Nobel que no recuerdo el nombre, dice que la principal obligación de un gerente es generar utilidades para sus inversionistas. Sí, es cierto. Pero hoy en día se habla de la perdurabilidad. O sea, mira que en un mundo volátil, con alta incertidumbre, em, líquido, donde el cambio es la constante y donde los cambios cada vez son más
fuertes y más seguidos, hablamos de la perdurabilidad, o sea, cómo permanecer en esa turbulencia, ¿sí? Entonces, aquí es donde básicamente en las empresas familiares, lo que decíamos, no logran permanecer más de 3 generaciones. Si logran dos, ya también es mucho. Entonces, son los valores. Y miren el último punto, la gestión por valores como elemento cohesionador y de perdurabilidad. Eso sería lo que yo realmente le daría importancia. ¿Y cómo este es el qué? ¿Cómo se va a lograr con el protocolo de familia o lo que conocemos como gobierno corporativo, donde se plantean unas reglas eh, de cómo se van a manejar las sucesiones? Por ejemplo, el papel que van a cumplir los parientes políticos frente a la organización. Está la pareja que creó, fundó la empresa, luego llegan los hijos, que son los que le van a suceder, pero esos hijos se van a casar y tal cosa. Entonces, ¿cómo se van a manejar ese tipo de relaciones? Entonces, allí hay unos casos reales que no los voy a mencionar, pero es muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, hablemos del tiempo y del espectador. Empresas muy prestigiosas y de muchos años en familias muy importantes para el país, como fueron los Santos y los Cano. Em, y finalmente, esos periódicos terminaron en manos de grandes corporaciones de capital, ¿sí? Entonces, como algo donde ellos, periódicos que tenían gran independencia porque básicamente pertenecían a familias con unas líneas editoriales muy claras, cómo pasan uno a Sarmiento y el otro a Santo Domingo, cómo pasan a esos conglomerados económicos cuando la prensa es denominado el cuarto poder y, y prácticamente pierde su razón de ser como un testigo de la realidad del país, donde es un faro ético del país y pasan a servir a los intereses de grandes conglomerados económicos. Yo creo que allí hay tela por cortar, Nuri y Andrea, me gustaría escuchar sus impresiones. Pues lo que pasa es que yo creo que en los hijos o la descendencia de ese fundador, pues no tiene uno quizás el mismo interés, la misma energía por hacer el trabajo que hizo o el mismo compromiso frente al que tuvo el fundador para crear esa empresa. Entonces, quizás lo que ven más fácil es venderla y tener el dinero pues de manera más fácil, porque no Sí. están dispuestos a quizás esforzarse o sacrificar lo que el fundador tuvo que hacer para llegar a hacer crecer esa empresa o esa industria. Sí, aquí digamos que si por justicia hay unas atenuantes para estas familias, que es que entraron los medios digitales y digamos que limitaron mucho, ni siquiera la rentabilidad, sino la misma sostenibilidad de estas empresas. Entonces, allí, por ejemplo, está también el esos periódicos no se sostienen con el ejemplar que vendían impreso, sino con la publicidad de esas empresas. Entonces, de alguna forma, estaban en manos de sus anunciantes. ¿Por qué? Porque pues se volvieron más poderosos y al perder ese poder del medio impreso frente a los medios digitales,
pues tuvieron que ceder bastante. Andrea del Pilar comenta al respecto, por favor. Andrea, Andrea. Perdón, profe, no te escuché la pregunta, es que estoy todavía saliendo acá de la oficina, Ah, bueno, entonces estás discúlpame. por el celular. No, no, sino, pero Dime. estás en el tema del espectador y el tiempo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, que digamos que ellos no se pudieron sostener como familia, como propietarios de esos medios, sino que los tuvieron que entregar a grandes emporios económicos como Sarmiento Angulo y los Santo Domingo. Pero ellos tienen un atenuante, es que ya dejaron de ser prácticamente un medio impreso que vendía la publicidad y por su fortaleza, pues entre muchas, a pesar de tener su independencia como periodistas, era de que tenían las imprentas y el periódico tenía su cadena de distribución logística para que le llegara a todos los ciudadanos. Pero con los medios digitales y el poder de la pauta de los grandes conglomerados económicos, ellos ya no eran sostenibles financieramente. Entonces, eh, ¿qué pasa con la sociedad en su conjunto, aparte de lo que le pasa a estas organizaciones, Andrea? Pues indudablemente tienen que reinventarse el modelo de negocio, tienen que adaptarse a las a los nuevos modelos económicos también, adaptarse al cambio, a la tecnología, al nuevo cliente o al nuevo, digamos que tienen que ir a la vanguardia de lo que está exigiendo el mercado. Ajá, Y eso es, por lo menos el tema digital, ya es una situación o ya es una tendencia en todos los medios. Fíjate que ni siquiera ya los medios radiales son significativos, sino que ya a ellos les ha tocado incursionar en otro tipo de negocios y de diversificar todo su portafolio para poder sostenerse. ujú. Les toca tener otro tipo de estrategia, otro tipo de inversiones. Y yo pienso que más que cualquier otra cosa, lo que tú mencionabas, pues que eso ya, digamos, dejó de ser unos periódicos como los tradicionales a pasar a unos emporios económicos y desde la perspectiva del lector, también tenemos algunos juicios frente a eso, ¿no? Yo Claro por que lo menos sí. soy una crítica frente a eso precisamente porque ya no hay independencia, porque ya pues obviamente ellos obedecen a unos emporios económicos, políticos y demás. Pero indudablemente ellos están ahí porque tienen poder y, y, y de alguna manera pues ellos tienen músculos en otros tipos de negocios para poderse sostener. Bueno, sí, y digamos que yo los invito a que tengamos una postura crítica frente a estas situaciones en estos casos, ¿sí? Bien, entonces hay unas tecnologías y herramientas de sistematización, pero yo diría que son más herramientas de gestión, como son los mapas estratégicos, donde se ven todas las implicaciones de cómo implica eh, cuatro perspectivas que están dentro de la organización, ¿sí? Que es la perspectiva del talento humano, del conocimiento, la perspectiva de los procesos, la perspectiva de los clientes y la perspectiva financiera. En su orden, digamos que si lo planteamos en una pirámide, en la base están eh, los, las personas que trabajan para la organización, el talento humano y el conocimiento. Luego en el nivel hacia arriba están los procesos y más arriba están los clientes,
y más arriba está lo financiero. Esto, ¿por qué? Porque la base es la gente que trabaja y con un fin de que genere utilidades para los inversionistas. Yo le agregaría utilidades sostenibles, o sea, que le den sostenibilidad. Y todo ese mapa estratégico se refleja en el cuadro de mando integral. Yo aquí, esto hay mucha tela de donde cortar aquí en el cuadro de mando integral, porque con el mapa estratégico se definen unas estrategias, luego unos objetivos, unas metas, unos indicadores, unos responsables y unos recursos, ¿sí? Que se reflejan precisamente en el mapa, en el cuadro de mando integral. Yo espero de que ustedes tengan oportunidad de profundizar en esto. Estoy seguro que de pronto en otro curso lo van a ver, pero esta herramienta es muy importante porque prácticamente esto recoge todo lo de la organización, todos los elementos de la organización, por lo menos a nivel interno, ¿sí? Entonces, tenemos esas herramientas de sistematización. Bueno, tenemos los 5 casos que se les ha propuesto en la guía, que sobre, no voy a profundizar mucho o para que ustedes desarrollen, pero anteriormente les he planteado unos elementos conceptuales, teóricos y críticos para que ustedes aborden desde esas perspectivas, pues aparte de las que les plantea la guía, pero como sí que tengan ese elemento crítico y de pensamiento gerencial frente a estos 5 casos que se les propone en la guía. Y pues estamos hablando del caso 1, el caso 2, voy a detenerme, el caso 3. ¿Cómo se llamaba la empresa que no le copió a Netflix cuando fue que eran los que alquilaban los cassettes de películas? ¿Ustedes se acuerdan? Yo no me acuerdo. Blockbuster. Blockbuster. Sí, imagínense que simplemente por no leer el mercado, la tecnología, hacia dónde va el mundo, se desapareció y tuvo la oportunidad de trabajar con Netflix, pero no, porque tenía el músculo financiero para hacerlo en ese momento, pero mire cómo desapareció. Y en este tema de economías colaborativas y nuevos modelos de negocio, yo les dejé una notica en el foro, no sé si la habrán visto, pero me gustaría que desde esa perspectiva crítica que yo les estoy planteando en el foro, pues aborden la problemática, el caso, por favor. Eh, Obviamente, bajo una perspectiva de sistemas, de pensamiento complejo, de pensamiento estratégico, pero siempre bajo esa perspectiva crítica, porque si ustedes tienen esa perspectiva crítica, le van a encontrar otras aristas y otras soluciones a las preguntas que se plantean para cada caso. La economía circular, bien. Entonces, no me voy a detener en esto, cómo desarrollarla. Me parece que la guía está clara, donde ustedes van a asumir sus roles, van a resolver los 5 casos, van a presentar las 10 lecciones aprendidas y van a construir la matriz de riesgos. ¿Ustedes ya han participado en los foros, Andrea y Nuri? Sí, señor, sí. Sin embargo, yo Perfecto. Sí, señor. presenté el tercer caso de manera individual, por lo que me cogió la noche un poquito con los aportes al grupo y ya había encargado el trabajo, entonces yo Ah, bueno. presenté mi caso solita. Perfecto. Bueno, pero no se ha cerrado.
Ah, no, 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 el pasado, el pasado. Ah, el caso, sí, porque este cierra el 9 de julio. Entonces, es para que ustedes vean ahí una notica y vamos a tratar para cerrar el, el caso, el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, le voy a decir, esta presentación que ustedes vieron, pues la hice con asistencia de la inteligencia artificial, donde le di todos los insumos, el prompt, y ahí tienen ustedes la presentación. El hecho de que yo les haya dicho eso, le quita peso a la web conferencia y a mi rol de tutor, con confianza, No, digan. señor. No, para nada, No, no, señor. Las herramientas son para usarlas. total, Sí, sí. y bueno, ¿y por qué no? Porque Por, para utilizar la inteligencia artificial hay que darle un contexto y hay que conocer del tema y de ese contexto para que el resultado que me dé sea acorde a lo que yo estoy solicitando. Pero yo necesito saber de lo que estoy, por ejemplo, su merced para esta presentación necesitaba saber el resultado y para que le diera ese resultado tiene que tener un contexto, un conocimiento, darle las pautas, ingresarle la información que requería para poder tener ese resultado. Entonces, finalmente es para ayudar, pienso yo, para ayudar a ahorrar tiempo, inclusive para dar un contexto mucho más amplio de lo que uno puede llegar a tener y para mejorar. Pienso que la inteligencia artificial nos ayuda es como a expandir mucho más el conocimiento y para en menos tiempo. Ok, Andrea del Pilar, tu apreciación profe, sobre mi no, confesión. para mí la inteligencia artificial es una herramienta, de hecho yo la utilizo muchísimo en el trabajo porque esto nos permite ahorrar tiempo. Hoy día nosotros tenemos que ser muy ágil con la información y ya hay herramientas que nos permiten, lo que pasa es que tenemos que saberla utilizar, en qué momentos. Yo le doy el contexto de lo que yo quiero, de lo que yo deseo y ella lo que hace es organizarla de tal manera que al final me dé un resultado que es el que yo requiero para mí en mi operación a diario. Entonces yo pienso Ujú. que hay que saberla utilizar, hay que saber qué herramienta también, digamos, darle la optimización pertinente, pero para mí es maravillosa en el sentido que me hace ahorrar mucho tiempo, me organiza de muy buena manera el documento, me le da forma y al final yo tengo que leerlo y ver si realmente lo que la inteligencia artificial está haciendo como mi asistente, pues obviamente me da el producto que yo quiero para darlo a conocer. Entonces, yo pienso que al contrario, eso eleva la capacidad, eso me permite también el tema de la gramática, la corrección en muchas cosas, para mí me aporta muchísimo. Ok, y el uso de la IA en estos trabajos, em, ¿cómo hace, digamos, para que garantice el aprendizaje del estudiante? ¿Cómo garantiza el aprendizaje del estudiante? Lo que pasa, Sí, profe, es que de alguna manera, o sea, para que el texto sea adecuado, para que yo tengo que darle las herramientas y yo tengo que darle la información pertinente y clara, y para yo darle esa información, yo tengo que saber qué es lo que yo estoy preguntando, cómo lo estoy preguntando. O sea, vuelvo y te digo, yo utilizo la IA en parte de mi trabajo porque yo tengo que estar permanentemente elaborando documentos de respuestas. Entonces, si yo no le doy con claridad información de la que yo estoy segura que le estoy dando, por decir algo, resoluciones, documentos, bueno, etcétera, etcétera, pues obviamente, y si no los estudio y si no tengo yo claridad de eso, pues me va a sacar un documento que no es el óptimo. Entonces, yo considero que, pues que digamos, hay que saber.
qué información yo le doy para que me dé un documento pertinente. Y para ello yo debo estudiarlo, debo conocerlo y debo tener claridad qué insumos le estoy dando yo a esa inteligencia para que efectivamente me saque un documento óptimo. En el tema del trabajo, obviamente de nuestro estudio, pues tenemos que tener muchísimo cuidado porque tú sabes que aquí todo pues se sube a la herramienta para validarla y pues nosotros lo que tenemos que saber es precisamente no ir a parafrasear cosas de la inteligencia, sino de eso que nos da la herramienta, cómo nosotros lo volvemos a nuestras propias palabras, porque al final es eso. Y no quiere decir que no se puedan utilizar, siempre y cuando yo haga la Ah, referencia del documento. bien. Nuri, ¿qué tienes que decir al respecto, porfa? Estoy totalmente de acuerdo con Andrea. De pronto adicionar ahí es que yo tengo que conocer el resultado, o sea, tengo que saber del tema para que a la hora en que yo le solicito ayuda en determinados puntos a a la IA, yo sepa el resultado y que el resultado que ella me está arrojando es el correcto, porque a Ujú, veces la inteligencia artificial alucina. claro. Entonces yo tengo que conocer el tema, saber que lo que me está diciendo está bien o sea, tengo que conocer el resultado que quiero sobre los conceptos, tener los conceptos claros para poder ser más clara. Inclusive hasta le puedo decir que me ayude a ampliar el conocimiento, que es algo que me ha pasado. Por ejemplo, en el trabajo que hicimos en parte de la bibliografía, cuando yo lo pasé, porque pues la IA me ayudó en parte a desarrollar el trabajo, había cosas que como que no coincidía. Yo decía, pero me está diciendo, o sea, como que había cosas erróneas. Entonces yo le volvía y le preguntaba y él volvía y decía, sí, tienes razón. Entonces, esa corrección yo no la puedo hacer si no tengo el concepto claro de lo que ella me está arrojando. ¿Sí? Y Sí, en así algunos es. casos también puede ayudar inclusive a ver cosas que yo no vi o que no me quedaron claras en el aprendizaje o en la bibliografía. ¿Sí? Por ejemplo, en estrategias, había unas estrategias mi caso era el número 3, que era para la importación. Y entonces había que experimentar las 5 estrategias y hubo una que llegó y me dijo en la que me dio, porque pues a mí se me ocurrieron unas, pero había unas que ni idea. Entonces yo le pregunté y él me dice, mira, estrategia puede ser hacer un curso para que la gente aprenda a exportar. Entonces yo decía, pero si estamos hablando de una cosa, ¿cómo puedo Esto que trae ser... ahí. Sí, o sea, hacer un Bueno, curso para enseñar a exportar. Entonces, eso me pareció muy chévere porque me da una visión que ni siquiera a mí se me ocurre. ujú, Entonces, creo que es una herramienta muy buena, pero sí hay que saber el resultado que yo quiero, pues sí, para poder explicarle a ella que lo que necesito. O sea, yo necesito saber cuál es mi resultado y para tener ese resultado correcto, tengo que tener los conocimientos previos. sí. O sea, hay que hacerle lo que se conoce como la curaduría, ¿sí? O sea, Sí, exacto. sí, la curaduría. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado, su participación, que no me dejaron en un monólogo, y muy importantes sus aportes. Yo espero compartirles mañana esta grabación a todos los compañeros y yo estoy seguro de que lo que ustedes han aportado va a ser muy significativo para esta fase del trabajo. Eh, Nuri y Andrea, ¿tienen algo agregar, complementar antes de cerrar esta webconferencia? No, señor. No, profe, muchas gracias. Sí, te encargamos la retroalimentación del videíto, que eso nos ayuda. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, hasta la próxima. Y voy esta vez sí, a estarle retroalimentando en el foro. Felicidades. Vale, profe, muchas gracias. Que pase buena Bueno, noche. igualmente. Igualmente.